Vamos a ver un tema que se llama corriendo la carrera legítimamente. Segunda de Timoteo 2:1. Le dice San Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Bien. Así es que nosotros vemos que aquí está usando dos figuras. Cuando nos está hablando de correr la carrera legítimamente. Una de las figuras es un soldado y número 2, la de un atleta. Y los dos nos dan la idea de una carrera. Cuando una persona estudia, dice, estudié esta carrera. Así es que un soldado se prepara. Un atleta se prepara. El soldado se prepara para la guerra. Pero un soldado que va a la guerra es alguien que fue entrenado para ser muy disciplinado. Diga conmigo, muy disciplinado. Y esta persona o este soldado disciplina su mente. Pero cuando un soldado recibe una orden de parte de su comandante, lo único que quiere este comandante es que cuando le da una orden, obedezca a las 500. ¿Verdad que no? No, sino que obedezca inmediatamente. Un buen soldado que es bien disciplinado es un soldado obediente. Es un soldado que sabe recibir instrucciones. Y la palabra disciplina es una palabra que tiene una raíz griega que significa instruir, educar y capacitar. Lo repito, significa instruir, educar y capacitar. Así es que un soldado es instruido. Muchas veces vemos en las películas refiriéndose al soldado, cómo los comandantes los forman y los forman de una manera fea, ¿verdad? Los forman de una manera negativa, con dureza, con gritos. Y sin embargo, el buen soldado decide disciplinar su alma. Así es que la palabra disciplina significa instruir, educar y capacitar. Si dejamos que Dios nos instruya y le obedecemos, pero le obedecemos inmediatamente, aprendemos más sobre el carácter de Dios y su voluntad. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotras? ¿Por qué? Bueno,
Cuando nosotros decimos, voy a dar una clase con los niños, entonces tú debes de saber qué tipo de auditorio tienes para ser efectivo en tu enseñanza. Tú dices, a un niño de preescolar no le voy a dar un mensaje usando un lenguaje muy elevado o palabras que no pueda entender. ¿Por qué? Porque es un niño. Entonces hay que bajarse al nivel. Cuando se enseña a mujeres, nosotros debemos de conocer primeramente a nosotras mismas. Cómo Dios nos hizo de una manera distinta al varón. ¿Ya se dio cuenta? No oigo ningún sí o amén. Es interactivo, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que somos diferentes. Pero precisamente en esas diferencias, antes de que nosotros digamos, hijo, le voy a enseñar a mujeres, yo debo de entenderme primero a mí misma. El diseño de Dios, o sea, cómo Dios me hizo a mí. Porque ¿cómo puedo yo ser efectiva con otros si yo no soy efectiva en la palabra con mi propia vida? ¿Sí? Había un hombre que salió de un consultorio con los cabellos parados y los ojos desorbitados. Y todo el mundo decía, ¿qué le pasó? No, pues está así desde que se dio cuenta que tenía un esqueleto adentro. Qué importante es saber que el esqueleto te sostiene, ¿cierto? Si no, seríamos una gelatina, imagínense, ¿cierto? Entonces, el conocer a una mujer es conocernos a nosotros mismos, es saber que somos distintas, que Dios nos diseñó de una manera distinta, que Dios puso en nosotros emociones, sentimientos. Pero, precisamente, Dios al hacer el diseño en la mujer, ese diseño cambia cuando el hombre peca y las emociones de la mujer, si no controlamos nuestras emociones, pero con la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que entramos en un desequilibrio mental. Dígale a su compañera, no estoy diciendo loca. Estoy diciendo desequilibrio mental, ¿por qué? Porque si yo quiero solucionar todas las cosas a nivel de mis emociones, me voy a venir abajo. ¿Sí? Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Lo del cuerpo al cuerpo, lo del alma al alma y lo del espíritu al espíritu. Pero fácilmente una mujer por eso puede ser engañada. ¿Por qué? Porque toda la palabra que ha sido sembrada en la vida de una mujer se puede hacer nula en el momento en que metemos nuestras emociones. Y fácilmente podemos ser engañadas. No importa que hayas tomado todos los cursos de teología que hayas tomado. Pero si no respondemos conforme al principio de Dios, entonces nos desequilibramos. Y el carácter de Dios es equidad. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos del carácter de Dios justo, hablamos de equidad. Hablamos que la balanza no se debe de ir ni tender a la derecha o a la izquierda. Balanzas justas. Entonces, ¿hay quienes nos justificamos? Bueno, las que todavía están en esa etapa, yo ya estoy en otra etapa. Ay no, pues es que fíjate que como me vino mi menstruación, entonces estoy bien enojada y por eso grito. Y como estoy bien enojada, por eso soy iracunda. Y porque entonces justificamos las emociones que tenemos por nuestras malas acciones. Y entender cómo nos hizo Dios es importantísimo. Nos hizo espíritu, nos hizo alma y nos hizo cuerpo. En el alma están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. La pregunta es, ¿la renovación del alma solo es para los varones? No. Es también para las mujeres. Y significa
que para renovar el alma primeramente tenemos que analizar cómo estoy pensando, no cómo estoy sintiendo. El sentimiento debería de estar en el último lugar y no en el primer lugar de nuestra vida. Así es que cuando nosotros decimos, híjole, voy a enseñar con mujeres, primeramente debo de saber de qué se trata, ¿verdad? Debo de saber de qué se trata. ¿Por qué? Porque la mujer, como es sentimiento, ha sido formada conforme a la naturaleza caída, mientras no vino a Cristo, como el niño que se tira al piso haciendo un berrinche y tratando de llamar la atención porque quiere algo. No lo sabe pedir. Y muchas mujeres no saben pedir lo que quieren. Solamente critican o murmuran porque no saben comunicar lo que piensan y lo que sienten de una manera respetuosa. Y la emoción se levanta, pero cuando se levanta es porque ya hay un engaño. Es porque hay una idea, un argumento, un pensamiento que ya te está gobernando. Y si queremos ministrar establemente en la obra de Dios, no significa que no pasemos por cosas, al contrario, pasamos por muchas cosas para que entendamos cómo nos hizo Dios y que hay una responsabilidad que Dios nos ha dado al ponernos personas para que nosotros pastoreemos. Porque ¿cómo podemos pastorear si no permitimos que el pastor de pastores nos pastoree? Por eso es importante la comunión con el Señor y la meditación de la palabra. Porque si nosotros no estamos en la palabra, en el momento en que se nos venga la prueba, entonces nos vamos a dejar ir por los sentimientos y no por la razón. Entonces vamos a encontrar siempre un culpable, pero no podemos vernos a nosotros mismos. Como decía Connie, hasta que me encontré con el Señor. Ella se pudo dar cuenta, ¿verdad?, de todo lo que había en ella. Y yo pienso que así, cada uno de nosotros, cuando estamos con el Señor nos alumbra en los lugares oscuros. Porque tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana brille en nuestros corazones. Hay lugares oscuros dentro de nosotros que necesitamos esa luz de Dios. Por eso es importante tener comunión con Dios y meditar en la palabra de Dios, para que Dios nos ayude, para que la palabra de Dios esté abundando en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera que cuando se venga la prueba, tengamos las herramientas y sepamos cómo debemos responder. Porque cuando vas con el doctor te dice, mira, te receto esta medicina. Y esa medicina es exactamente lo que tú necesitas en ese momento. Nosotros tenemos la palabra de Dios, pero debemos de pedir sabiduría a Dios para saber qué necesito yo. Cómo aplicar la palabra de Dios a mi vida, porque la sabemos aplicar muy bien a otros, pero a veces no la aplicamos a nosotros mismos. Y nosotros mismos somos los primeros que tenemos que enfrentarnos con el Señor. Cada sermón que nosotros damos es un sermón en el cual nos hemos reflejado ya con Dios. Y hay cosas que ya vivimos, pero hay cosas que todavía no vivimos. Pero tenemos que estar listas y preparadas para enfrentar ese tipo de situaciones. Así es que imagínese un soldado. En alguna ocasión estaba mirando una película y estaba mirando un soldado que fue entrenado, pero era tan emocional que a la hora que ve venir el enemigo, él no podía disparar. Él estaba amedrentado, y mientras que estaba cobardemente, mataron a su amigo. Dios no quiere que nosotros estemos como soldados amedrentados, ¿verdad? Sino que no significa que no pasemos por situaciones. Definitivamente pasamos por situaciones, pasamos por enfermedades, pasamos por tristezas, pasamos por muchísimas cosas, pero debemos presentar defensa con la palabra de Dios y conocerla de tal manera que sepamos aplicarla a nuestra vida.
Así es que mientras que esa palabra disciplina significa instruir, educar y capacitar, Dios nos está educando y capacitando. Cuando nos lanza un principio, Él nos examina y permite la prueba. Siempre esa prueba es como un examen para evaluarnos. Los exámenes siempre son para evaluarnos. Y permite ese tipo de situaciones, ¿para qué? Para saber cómo vamos a responder. Entonces, cuando no respondemos correctamente, entonces Dios dice, ay, mi hijita, le hace falta conocerme. Y en otros casos, ay, mi hijita, sí me conoce, pero sus emociones grita tanto como las de María Magdalena, que estaba hablando con el Señor y pensaba que era el hortelano. Porque sus emociones gritaban tanto que no podía pensar objetivamente. La manera de madurar mentalmente es obedeciendo la palabra de Dios. La manera de madurar mentalmente es obedecer la palabra de Dios. ¿Y por qué les digo mentalmente? Porque podamos nosotros tomar muchos cursos de la Biblia, tener nuestros títulos de teólogas, pero tener un desequilibrio mental. Desequilibrio mental significa que cuando Dios nos pide algo y nosotros respondemos en las emociones, estamos en desobediencia con el Señor. Porque no estamos obedeciendo, o sea, no desconocemos la palabra, tenemos la palabra y el Señor nos pide y nos dice, perdona. Y lo que Dios espera es que perdonemos. ¿Cuándo? ¿Hasta que se te sequen los huesos? ¿O inmediatamente? Como soldados disciplinados que disciplinan su alma y que no le dan lugar a la autocompasión. Ay, pobrecita de mí, porque la autocompasión es pecado. Pobrecita de mí, mira, nadie me quiere, mira cómo me ven, mira esto, mira lo otro. No, o sea, si alguien no nos quiere, lo más seguro es que necesita ayuda. ¿O no es cierto? ¿O cómo vamos a restaurar mujeres si no las levantamos? ¿O cómo vamos a restaurar mujeres si lo tomamos personal? Ay, me hirió, me ofendió, me miró de arriba abajo. Cuando una persona está en esa condición, simplemente me está hablando de su condición emocional y espiritual. Y yo no lo debo de tomar personal, sino que debo de saber cómo puedo ayudar a esa persona. Muchas veces se levantan conceptos, pero hay que deshacer esos conceptos con nuestras acciones. Yo recuerdo cuando mi hija estaba pequeña y las dos ministrábamos en el pandero y llega mucha gente nueva. Y veía a una persona y me dijo mi hija, mira mamá, esa persona que está sentada te está criticando. Entonces al final que se terminó la reunión, yo tomé de la mano a mi hija y fui con esa persona y le dije, hola, ¿cómo estás? Nada más quiero que sepas que eres bienvenida, te amamos, eres parte de esta familia. Es una manera de pelear legítimamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no somos del mundo. Los del mundo piensan de esa manera. Ahora hazte así, aquí lo traigo. No porque nos metamos en un convento, el mundo se quedó allá. No. Aquí lo traemos. Y hay una lucha entre la carne y el espíritu, entre lo que Dios dice y lo que yo siento. Pero no es lo que yo siento, sino lo que Dios dice. ¿Amén? Así es que lo que Dios quiere es educarnos y capacitarnos. Educarnos y capacitarnos, así como nos capacita con los niños y aprendemos cuáles son sus características, cuáles son sus necesidades básicas, cómo dar una lección, cómo hacer una actividad, así también con mujeres. ¿Cómo es la mujer? La mujer es tendiente a desequilibrarse emocionalmente, esa es la verdad. La mujer es tendiente a la crítica y a la murmuración. La mujer es, entonces, ¿cómo la vamos a formar? Bueno, vamos a armar series donde eduquen a la mujer.
Disciplinen su espíritu, disciplinen su alma, disciplinen su mente. Hay que enseñarles cómo ser leales. Hay que enseñarles cómo ser fieles. Hay que enseñarles a cómo ser discretas. Hay que enseñarles a amar. Hay que enseñarles a perdonar. Pero ¿cómo es eso? Porque cuando nos ofenden, entonces nosotros perdonar. Porque ¿cómo vamos a enseñar solamente la teoría? Y te da autoridad cuando vives la palabra. Porque quiero decirles que hay ocasiones en que Dios sí permite que vayas y estés tú solo y hables eso con tu amiga o con tu hermana que te ofendió, pero a veces Dios no permite que hables. A veces Dios permite que te calles, porque la otra persona no tiene ni el peso ni la madurez como para entenderte y recibirte. Y camina solamente orando y esperando en Dios, a que sea Dios quien trate con esa persona, porque son personas confrontativas, son personas que te pudieran gritar en medio de todos, y uno tiene que ser muy inteligente y muy sabio para saber cómo hacer la guerra. Y la manera de hacerla es ser genuinos, ser genuinos. Aquí desde adentro es donde está la verdadera santificación, ahí donde nadie te ve. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos pensando? Y yo quiero concordar lo mismo que pienso adentro que lo que pienso afuera, porque si no, entonces yo no andaría en la verdad. No puedo consentir que mi yo interior se exprese mal de una persona, porque yo me engañaría a mí misma. La manera que yo he hecho guerra con mujeres muy difíciles es perdonándolas, es siendo genuina, es acercándome a ellas, es saludándolas, pero con sinceridad, no con hipocresía, no disimulando, porque sé que es una prueba para mí. Y el Señor lo dice: perdonad, sobrellevar las cargas. Y es un termómetro al que mucho se le da, mucho se le demanda, ¿verdad? Cada uno en su nivel, cada una en el crecimiento en el que vamos. Y en esa carrera, si ustedes se fijan, hay diferentes letreros. Y cada quien va en el nivel de su carrera. Quizás yo estoy hablando cosas por mi trayectoria y los años que tengo en el Señor y todos los conflictos que yo he enfrentado, pero yo estoy aquí parada. Y sé que yo no hubiera podido vencerlos sino con la palabra de Dios y la obediencia absoluta a la palabra de Dios. Es imposible, no podríamos tener autoridad espiritual. La gente puede decir lo que sea de ti, de mí, como esposas de ministros, pero nuestra vida, nuestros frutos, nuestras acciones hablan más que las palabras. Así es que cuando tú te pares vas a tener autoridad espiritual. Entonces la persona que está batallando al nivel de la carne va a decir: en el fondo lo que quiero es eso. Es lo que ella vive. Pero no sabe expresarlo. Hay que enseñarle a expresarlo. Hay que enseñar a las mujeres a ser agradecidas. Hay que enseñar a las mujeres a ser leales. Hay que enseñar a las mujeres a ser transparentes. Así es que la manera de madurar mentalmente es obedeciendo la palabra. Y obedecer significa cumplir lo ordenado. Obedecer significa cumplir lo ordenado. Porque alguien que quiere madurar mentalmente tiene que obedecer rápidamente. Mientras que nosotros nos enredamos en lo que Dios nos enreda, porque Jehová significa el eterno presente. El Señor jamás se va al pasado.
Jamás se va al pasado. Dios es el eterno presente. Se ha metido mucho la psicología en la iglesia, donde, vamos a ver, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres tan enojona? ¿Por qué eres tan iracunda? Vámonos a las raíces. ¿Para qué nos vamos a las raíces si la Biblia dice que la ira es pecado? Yo no tengo que ir a los porqués, tengo que ir a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto de la ira? ¿Qué dice la Biblia respecto de la murmuración? No me interesa saber por qué, no me interesa saber tu pasado, no me interesa saber tus raíces o tus razones, o por qué eres así, o por qué estás en la condición en la que estás. Sino, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te dice? ¿Qué voy a hacer yo con lo que Dios me da? ¿Voy a obedecer inmediatamente o me voy a justificar? Porque la justificación es pecado. Adán, ¿qué pasó? ¿Por qué te escondiste? Es que la mujer que me diste. Siempre hay un culpable, ¿verdad? Tu suegro, tu suegra, la vecina, el violador, el que te echó la basura. ¿Y cómo vamos a madurar mentalmente? Cuando nos reflejamos en el espejo de la palabra de Dios y nos damos cuenta de nuestra condición. Dice Santiago que su palabra es como un espejo. Y cuando nosotros nos miramos, en ese espejo no se permite a nadie. ¿Quién se ve en ese espejo? Nosotros. Es en lo personal. Yo me veo en primera persona. Me doy cuenta cómo estoy yo en mi condición, y la que tengo que arreglar mi vida soy yo. Lo que Dios me pide, lo que Dios me dice. Por lo regular, yo mis luchas no las hablo con nadie, las hablo con Dios. Cuando he tenido dolor o queja, inmediatamente con el Señor. Y el Señor levanta bandera y hace lo que Él necesita hacer. Pero yo voy con el grande, con el fuerte, con el poderoso. Y yo le digo, mira Señor, ¿qué está pasando? Mira Señor, cómo se está levantando esa injusticia. Mira Señor, lo que están diciendo. Y el Señor no me dice, yo me encargo. Y yo sé que con Dios tenemos la victoria. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta palabra conformar significa no te amoldes. ¿Cuántas han hecho una gelatina o un pan? ¿Verdad que si ese molde tiene el moldecito de carita de osito, se amolda el pan? Ajá. Y el Señor dice, no te amoldes al pensamiento de este mundo. Esto es lo que significa siglo. No te amoldes al pensamiento de este siglo. Entonces tenemos que tener cuidado de que si nosotros somos hijas de Dios, no nos debemos de amoldar al pensamiento de este mundo, a las ideas del mundo, a las reacciones del mundo, a cómo piensa el mundo. Dice, sino transfórmate. Esta palabra transfórmate es del griego metamorfó, que significa el proceso de muerte. ¿Quién se va a morir? ¿Tu hermana? ¿O los pensamientos? No, mis ideas humanas, mis pensamientos humanos, mis argumentos humanos son los que se tienen que morir. Porque si yo no reconozco lo mal que está en mí, entonces ¿cómo puedo tener transformación? ¿Cómo podría guiar a otros si yo no he pasado también por eso y le he respondido a Dios? Porque no se trata de tener un grupo de mujeres y de compartir temas. No, se trata del conocimiento de Dios sobre la materia. Dios sí nos conoce como mujeres. Y pienso yo que la reunión de mujeres es una bendición. Pero
Si esa reunión de mujeres yo la estoy iniciando con una mala motivación en mi corazón, Dios no va a bendecir. Si yo la estoy iniciando porque verdaderamente quiero edificar la obra, quiero edificar la familia, porque en cada mujer está representada una familia y en cada familia está representada la iglesia. Me interesa la restauración de la mujer. Me interesa que vuelva al estado original que Dios dijo. Me interesa que la mujer sea estable emocionalmente. Me interesa que las mujeres y esposas de pastores sepan cómo trabajar con varones. Me interesa que las esposas de pastores sean estables emocionalmente y objetivas. Porque a veces los varones se desesperan cuando la esposa llega y en lugar de ser objetiva y decirle lo que piensa, está, pero mira, déjame decirte, es que, y le da un rollazo. Tenemos que aprender a trabajar con varones, así como tenemos que aprender a trabajar con mujeres. Hay mujeres que para decirte algo te dicen un rollazo y de pronto, sabiamente, inteligentemente le dices, pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto en el cual tú necesitas ser ayudada? Así es que esta metamorfosis significa un proceso de muerte, donde tienen que ir muriendo todas nuestras ideas humanas, todos nuestros pensamientos, todas las costumbres que teníamos cuando no conocíamos a Dios. Pero yo, ¿cómo puedo renovar un pensamiento si yo no me doy cuenta del pensamiento humano que está trabajando en mí? ¿O cómo yo puedo renovar mi mente si yo no estoy discerniendo cuál es la intención de mi corazón? El corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Debemos de dejar, como dice Jeremías, que Dios escudriñe nuestra mente y nuestro corazón y nuestras motivaciones, el por qué yo quiero hacer esto, aquello. Como decía Pau, no se trata del activismo, no se trata de hacer lo que otros están haciendo, se trata de llamado de Dios, para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y siempre va a haber un precio que pagar. Si trabajamos con mujeres, vamos a pagar un precio y muy alto por la condición de la mujer. Es como cuando el Señor le dijo, el Padre le dijo a Jesús, es necesario que vayas y mueras por la humanidad, pero te van a humillar, te van a golpear, te van a matar. Y él dijo, yo quiero, Padre. Yo quiero ser un sacrificio voluntario. Y eso habla de amor. Así es que cuando aceptamos el desafío de trabajar con mujeres, iban a decir, y te van a matar, y te van a criticar, y te van a murmurar, y esto. Acepto el reto. Acepto el reto de levantar a la mujer. No importa. Acepto el reto para amarla, para perdonarla, para redimirla, para restaurarla. ¿Saben? Hablando de esto, en nuestro tema de mayo están todas invitadas, se va a llamar la perfección de la mujer. Y ahí nos vamos a meter en la definición de esa raíz, a la restauración. ¿Saben una cosa? Necesitamos levantar la imagen de la mujer. Que no sea esa mujer emocional que llora de todo, o sea, llora poquito. Como María Magdalena, que lloraba tanto, que ya, como Alicia, llenó el cuarto. Y lloramos tanto que no podemos ver al Señor. Y no podemos centrarnos en la solución. Estamos metidas en el problema y no en la solución. Tenemos que centrarnos en la solución y no en el problema. La solución es que Jesús estaba ahí. Yo soy. Con Él estás hablando. Así es que
Tiene que ser voluntario la metamorfosis. Siempre que habla esta definición de metamorfó o metamorfosis, se está refiriendo a la experiencia de la mariposa. Porque antes de ser mariposa y poder volar y poder ser hermosa, fue un gusano prieto y feo. Y nadie quería ese gusano porque ese gusano se arrastraba por el piso y comía la basurita. Pero ese gusano quería algo más. Miró la mariposa y dijo, yo quiero eso. Yo quiero ser como esa mariposa, yo quiero alas, yo quiero colores, yo quiero remontarme, yo quiero. Y le dijeron, sí, pero te va a costar. No importa, no importa. Bueno, entonces lo que tienes que hacer es súbete por ese árbol y empieza a tejer tu nido. Y cuando se sube y empieza a tejer su nido, de pronto se da cuenta que está empezando un proceso de muerte, un proceso de oscuridad. ¿Te has sentido así? Yo sí. Yo sí me he sentido así, pero eso se lo digo a Dios. Eso se lo digo a Dios, porque la verdad no me gusta hablar de mí. Yo respeto el estilo de cada quien y eso nos ayuda porque es un balance y una riqueza en todas, ¿verdad? Nos equilibra. Pero he ido a Dios y he dicho, Señor, mira, Señor, no voy ni con mi esposo, yo voy con Dios. Y le digo, Señor, hay esto, hay esta situación, Señor. Respóndeme en esto, ¿sí? Es un proceso de muerte, de negación, porque cuando el gusano está tejiendo su capullo, de pronto se va desapareciendo. Y saben que nos vamos desapareciendo, ¿sí? Nos vamos desapareciendo, dejando los pensamientos humanos y empiezan a aparecer los pensamientos de Dios, porque eso lo único que puede hacer es el quebranto. Así es que dale gracias a Dios por el quebranto. Dale gracias a Dios por las experiencias por las que pasamos. Son necesarias. Hay situaciones en las que Dios permite que seamos afrentadas. A veces hay ocasiones en que Dios permite que otros nos traicionen. Yo he estado sentada cuando se está juzgando una situación con una mujer perversa, rebelde, y la manera de ganar las batallas es entrar en una absoluta obediencia. Cuando mi esposo dice, no quiero que respondas nada si no te pregunto. ¿Qué hago yo? No responder nada si no me pregunta, porque las batallas se ganan en obediencia absoluta. Yo puedo tener la razón, pero si yo me enojo y me dejo llevar por las emociones, entonces yo señalo como que yo soy una persona culpable, aunque sea inocente. Uno tiene que entrar en una obediencia absoluta cuando entra el juicio de Dios. Para que la equidad de Dios se establezca en una situación que se trata, es necesario tener un espíritu humilde y manso. Es necesario entrar en una obediencia absoluta, lo que diga Dios y lo que diga el esposo en ese momento. Tenemos que aprender a ser guiadas por Dios y en ese momento a ser guiadas por el esposo para tratar los asuntos. Ahí está nuestra cobertura y nuestra protección. Así es que imagínese, cuando toma la figura del soldado o del atleta, se tiene que correr la carrera, como dice Hebreos, corriendo la carrera
con paciencia. ¿Y sabe lo que es paciencia? Soportar, aguantar. Despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice Hebreos 12, 1 y 2. Despojándonos de todo peso. Todo pecado que pueda surgir en nosotras, no qué están haciendo los demás. ¿Qué estoy haciendo yo para responder ante una injusticia? ¿Qué estoy haciendo yo para responder ante una murmuración? ¿Qué estoy haciendo yo para responder ante una crítica? Si se fijan, Dios nos está entrenando como soldados. Ya depende de nosotros si obedecemos en el momento en que nos encontremos en la batalla. Así es que corriendo la carrera se refiere al camino recorrido. El camino recorrido que debe de correr un soldado o un atleta. Y tenemos que prepararnos para esa carrera. No estoy hablando solamente de la preparación en el conocimiento de la palabra. Los principios ministeriales, el ignorar los principios ministeriales es lo que más trae conflictos en una congregación. El no saber tratar este tipo de situaciones. Por eso bien decía Connie, pregunten. Si alguien no tiene mi WhatsApp, con mucho gusto, yo se lo doy y estoy para servirles. Cualquier situación, a lo mejor con un consejo, te puedes evitar situaciones que no debes de pasar y que con un consejo se va a alinear. Así es que el ministerio es una carrera, es vivir una vida, es un andar cada día. Pero se nos presentan obstáculos en la carrera. ¿Cómo comenzamos la carrera en el ministerio? ¿Lo empezamos? Se supone que con un llamado. ¿Tienes un llamado? Tienes un respaldo. ¿Tienes un llamado de parte de Dios? Dios te respalda. Si hay alguien que se levanta, es contra Dios. Moisés lo decía claramente, es contra Dios. Y Dios se encarga. ¿Cierto? Dios nos hizo un llamado y este llamado es divino. Y empezamos la carrera. Aquí cada quien empezó su carrera hablando ministerialmente en diferentes tiempos. Y vas en la carrera también en diferentes metas. Pero los principios son los mismos. Pero tienes que estar consciente en dónde estás para aguantar, para soportar, para llegar a la siguiente meta. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto. En el momento en que sabes que hay una persona, pero lo más difícil es no solamente cuando sabes que una persona critica, sino que va en juego la obra, por ir en contra de una esposa de pastor y empezar a meter cosas entre la gente, debilita la palabra de Dios. No porque la palabra de Dios sea débil, sino porque hay cizaña. ¿Pero qué dice Dios? ¿Qué dijeron? Quitemos la cizaña. No la quites. Se parece, es idéntica. Porque podrías quitar el trigo. Pero tenemos que predicar la palabra de Dios profética, la palabra de Dios poderosa, la palabra de Dios con discernimiento, la palabra de Dios que redarguya, que instruya, que reprenda. Enseñar a los hermanos mayores a cuidar a los menores. Y bueno, todos empezamos la carrera de diferente manera. Yo recuerdo que fui muy desafiada cuando empezamos la obra ya hace casi 40 años. Y yo me acuerdo que nosotros pues éramos muy jóvenes, 26 años para empezar un pastorado.
preparados en la misma escuela, estudiamos externamente, estudiamos internamente, estábamos involucrados en el servicio y en el ministerio. Pero cuando llegamos a la obra, me acuerdo que mi esposo volteó y me dijo: mira, si tú no quieres hacer nada está bien, si te quieres quedar en la casa, perfecto. Y yo empecé en ese momento a pensar. Son segundos que tu mente empieza a pensar, pero de pronto te encuentras que tu esposo te dice: yo soy el pastor, y si tú te quieres quedar en la casa está bien. Pero Dios permite, porque está probando si verdaderamente somos llamadas o no. Porque es Dios quien te llama. No es porque eres solamente la esposa del pastor, porque una cosa es ser la esposa del pastor que te acompaña, la otra cosa es el llamado, porque hacer la función de pastores es un don. El que instruye, el que reprende, el que corrige, el que enseña, el que aconseja. El que tiene carga por la gente. De pronto lo podemos interpretar como verdaderamente él piensa que yo no tengo ningún llamado, solo él, pero no me valora como un ministro, pero Dios permite que pasen. Pero ¿cuántos saben que al principio hay muchos esposos que ni siquiera te valoran? ¿Sí? Y entonces tú estás esperando ahí toda deprimida que tu esposo te valore. Deja que te valore primero Dios. Porque Dios es el que te llama, Dios es el que te da el don. Dios quiere sacar lo mejor de nosotros y que corramos la carrera legítimamente, conforme a las reglas de la carrera. ¿Cuáles son las reglas de la carrera? Las reglas las encontraremos plasmadas en la palabra. Siempre en la palabra. 1 Timoteo 2:1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué le dice San Pablo a Timoteo? Esfuérzate en la gracia. Gracia significa favor inmerecido. Favor inmerecido para salvación, pero también favor inmerecido para vivir la vida cristiana. Así es que recibimos la gracia, un favor inmerecido, un regalo. Cuando a ti te dan un regalo, por ejemplo, algunas personas me dieron un regalito, ¿saben qué hice? Extendí la mano. Gracias. Porque es lo que debemos hacer, ¿no? Gracias. Dios extiende su mano y nos da su gracia. Un favor inmerecido. Por su gracia somos llamadas. Porque Él quiso. Él quiso llamarnos. Él quiso que estuviéramos en el ministerio. Él quiere tratarnos. Pero nos da de su gracia. Y correr la carrera legítimamente, esta palabra legítimamente significa conforme a las reglas. ¿Quieres protección de parte del Señor? Corre conforme a las reglas, conforme a los principios, legítimamente, y vas a tener un respaldo poderoso de parte del Señor. Así es que la gracia, no tenemos que hacer nada, solamente extender la mano y recibirla. Si es un regalo, surge una pregunta: ¿por qué me debo de esforzar? Pues solo extiendes la mano para recibirla. Al extender la mano, habla de la acción del creyente para recibir. Pero también significa gracia, un favor inmerecido. Su favor es todo lo que Él pone a nuestras manos, a nuestro alcance para poder hacer la obra. No es algo que yo ponga, es algo que Él da. El hecho de extender la mano es la acción para recibir
el favor, los medios que Él ha puesto para que yo haga la obra. Por eso es importante recibirla. Simplemente, si a ti se te extiende un regalo y tú dices, no soy digna, y escondes la mano para no recibir ese regalo, significa que el favor de Dios no está sobre ti porque lo desechaste. Es por gracia. Y es el favor de Dios para nuestras vidas, para ayudarnos a hacer su obra. ¿En base a qué es esa acción? En base al principio de Dios que nos impulsa. Él nos da de su favor, pero nos da de su tesoro, nos da de su palabra. Y esa palabra que te está dando es un regalo. Esa palabra que te está dando en ese momento de dificultad es un regalo. Es favor de Dios sobre tu vida. Tómala, no te vayas a llorar al cuarto. Tómala. Rápido. Es un regalo que Dios te está dando para sanarte, para levantarte, para restaurarte. La experiencia de una esposa de pastor en Argentina hace algunos años, ella duró sin sentido 1 año, porque era perseguida por otra esposa de pastor que estaba en la congregación y la despreciaba. Dile a tu compañera, ¿a poco te vas a volver loca por la otra? Por favor. ¿O cuántas se quieren ir al San Juan de Dios? Yo pienso que Dios a mí me habló cuando yo observé mi familia. Mi familia fue numerosa, fuimos 12 hijos, pero también fue difícil porque, bueno, yo fui la primera que me convertí y empecé a revolucionar con el Evangelio. Pero no era fácil en una familia numerosa y mi mamá se enfermó de diabetes. Tenía un hermano que la hacía enojar muchísimo y pasaron muchas cosas. Y cuando yo vine a Cristo y cuando yo vi sufrir a mi mamá de la manera como sufrió y la impotencia que sentía al no poder llevar los hijos, ellos en la naturaleza pecaminosa, por supuesto. Entonces yo dije, yo no voy a permitir que mis hijos me maten. Pero cuando vine a Cristo y estuve en el ministerio, dije, no voy a permitir que las mujeres me maten. ¿Y cómo es eso? ¿En mi fuerza? No. La que necesite abrazo se lo doy, no importa que me critique. Se sana cuando la abrazo y yo me libro de otras cosas. ¿No es cierto lo que dice la palabra de Dios? Bendice, ora. Esa es la palabra, el favor de Dios. Está en nosotros, está en nuestro alcance. Tenemos el antídoto, tenemos la medicina, tenemos lo que necesitamos para hacer la obra de Dios y mantenernos sanas. ¿Cómo es posible que ella duró desconectada 1 año? ¿Saben lo que es eso? Abandonarse, deprimirse. No puedo soportar esto. ¿Y qué quería Dios? Que ella se levantara, que ella fuera valiente, que ella aprendiera a perdonar, que ella aprendiera inteligencia, que ella aprendiera a discernir, que ella aprendiera cómo tratar los asuntos. Cuando Dios permite situaciones es porque quiere regalarnos sabiduría. Inteligencia de cómo hacer las cosas, pero jamás será conforme al mundo, sino conforme a Dios. Conforme a Dios.
Pero la respuesta bíblica, hablando del favor de Dios, es: mi Señor, tú me llamaste, así como lo hiciste con Priscila, con Ruth, con Esther, con Jeremías, con Isaías, con todos aquellos que tú llamaste. Tú me llamaste, Señor. No tengo que demostrarle a nadie quién soy. No tengo que demostrarle a nadie que yo tengo una investidura. No tengo que estar buscando la posición, no tengo que estar buscando el nombre, no tengo que estar buscando el reconocimiento, no tengo que estar buscando ser una persona de éxito. Esa palabra creo que no cabe en los principios de Dios. Así es que si tú me llamaste, tú lo hiciste con todas estas mujeres, entonces ¿qué debemos hacer? Seguir su llamado. ¿Verdad? Seguir su llamado. O sea, ¿a qué te llamó Dios? A ser sierva. Los obstáculos en la iglesia, cuando quieren a una pastora al gusto del cliente. Ay, me gustaría que la pastora se vistiera de tal manera. Me gustaría que la pastora con 2 ganchos se pusiera la boca hasta acá y sonriera todo el tiempo. Me gustaría que se aprendiera a arreglar. Me gustaría que tocara el piano. Y pastora, al gusto del cliente. Cuando hay competencia, cuando otras mujeres quieren la posición del pastor, de la pastora, por esa razón compiten, y como decía Connie, ¿verdad? Orando para ver si se muere y se la lleva el Señor. Y bien apuntadas. Personas que se adjudican derechos que Dios no les dio, y sus comentarios y murmuraciones son como ella. Yo recuerdo que una persona vino en alguna ocasión y estaba tratando de tomar mi lugar y juntaba a todas las esposas de los pastores, y a mí no me invitaban. Y decían: vamos a orar para que Dios le hable a Vicky y se junte. Y de pronto yo me daba cuenta que las hacía decir toda su vida. Y yo decía: no saben ni lo que están haciendo, porque eso es psicología. Cuando alguien está diciendo, habla tu vida, y luego toman tu vida y la usan. Nadie tiene por qué estar diciendo su vida a nadie, hablando psicológicamente y luego abriendo una puerta para que se exponga, para manipular las emociones y a la gente. Y entonces una persona vino y me dijo: oye, pues estamos orando pues para ver cuándo te juntas con nosotros. Le digo: yo estoy orando para que abras los ojos. Y pues yo lo que hacía es ir directamente con algunas de las esposas de los pastores. Pero en ese tiempo éramos muy jóvenes. Estábamos muy jóvenes, y yo le dije a una del grupo, le dije: oye, pues a mí me gustaría pasar más tiempo contigo, conocerte. Y me dice: no, pues yo nada más tengo a mi amigo, a mi marido. Y yo dije, quedé callada, porque dije: verdaderamente no quiero la comunión. Y yo sabía cómo hacer guerra, pero si la gente no quiere, yo no puedo guerrear. Solo esperar. Eso no significa que yo tenga algo en contra esa persona, ¿no? Yo le respeto y le amo, respeto a cada una de las esposas de los pastores. Estábamos aprendiendo, éramos muy jóvenes en todo esto, y yo dije: la manera de pelear legítimamente, yo no estaba peleando el lugar de la esposa de pastor, porque Dios me dio el don para ser la esposa de pastor, y Dios permite que otros te humillen, que otros te opaquen, que otros te hagan a un lado. Está dentro del plan de Dios, porque Dios te quiere enseñar a amar, te quiere enseñar a perdonar, te quiere enseñar a cubrir, te quiere enseñar a cubrir faltas. Y tú dices: esta es la obra de Dios. Mientras que nosotros estamos muriendo, ellos están viviendo. La gente ni sabe por lo que estamos pasando, ¿o no es cierto? Ni nosotros debemos estarla contando a los laicos, o sea, a la gente que viene, a la gente que no tiene un peso, porque la afectamos, ¿cierto?
peleando la carrera legítimamente conforme a las reglas, Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que son enviados que dices de ti mismo. Quiero que noten la respuesta de Juan. Juan 1:23 dice, y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí, según los principios, aprendemos una gran lección. Pelear conforme a las reglas. Y las reglas es, no podemos nosotros, aunque seamos lo que seamos, recomendarnos a otros en primera persona como profeta, pastora. ¿Sí me explico? Porque cuando a él le dijeron, él era un verdadero profeta. Sin embargo, no dijo, yo soy profeta. ¿Tú quién eres? Yo estoy trabajando en este departamento en la iglesia. Yo soy sierva. La investidura de sierva, no muchos la desean, pero es la condición más segura, donde nadie te toca, donde nadie quiere limpiar o quiere encargarse de los departamentos de niños o que quieren hacer ciertas cosas, pero el servir es el lugar más seguro, no el nombre ni la posición. Hay quienes están demasiado preocupados por la posición. Es que no tengo identidad. La identidad te la da Dios. ¿No es cierto? La investidura te la da Dios. Si alguien viene y te mira y te dice, oiga pastora, es que reconoce en ti una investidura. Pero no porque tú lo estés diciendo. Un verdadero ministro jamás buscará la posición y los títulos. Él se centró en el servicio, en la misión al cual fue llamado. Él vino a preparar el camino del Señor. Es necesario que yo decline y que Él se vea. Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Fíjense qué promesa tan tremenda. Donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor, y si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. ¿Quién te va a honrar, sierva? Nuestro Padre Dios. Así es que ejercemos el llamado a través del servicio. La recompensa la da Dios. Corriendo la carrera legítimamente, que significa del griego nomimos. Esta palabra legítimamente significa conforme a las reglas. Y las reglas están en la Biblia, como lo estamos viendo. No violar las reglas bíblicas por mis emociones. Así es que si yo tratara de correr la carrera ministerial en mis emociones, me hubiera desanimado. Le hubiera echado la responsabilidad a mi esposo por las palabras que me dijo, pero eso me desafió para servir a Dios y a la gente. Conocí más a Dios, desarrollé una relación más personal con Dios. Mi espíritu fue quebrantado y humillado y entendí Gálatas 1:10. En la versión Dios habla hoy. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres, sino yo quisiera quedar bien. Dice, si yo quisiera quedar bien con los hombres, no sería siervo de Cristo. Así es que no trates de agradar a los hombres, trata de agradar a Dios. Si alguien te desaprueba, tú sigue adelante. Tú sigue adelante. Sirve a Dios con un corazón recto.
Esta es una escritura, correr conforme a las reglas. Y esa es la manera que presentamos defensa, esta es la manera que cubrimos el corazón, esta es la manera que debemos de vivir. Así es que cuando caminamos legítimamente no esperamos en la aprobación de nadie, sino en la aprobación de Dios. Servimos sin esperar ningún reconocimiento, ningún primer lugar. Lucas 17:10. Así también ustedes, cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberían decir: somos servidores inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Así es que no nos preocupemos de que, ay, no me reconocen. Si hago esto y nadie dice nada, solamente, ay, pastor, pastor. No buscamos agradar a los hombres, buscamos agradar a Dios. No buscamos los títulos, no buscamos la aprobación. Esto es esforzarse en la gracia, porque sé que lo que hago es dependencia de su gracia. Porque si no, no podría haber alcanzado por su gracia y poder cumplir las reglas legítimamente. Pero pues otra esposa de pastor puede decir: híjole, pues yo no sé qué pasa, mi esposo me empuja, y dice: se enseña, habla, prepárate. Y ella está paralizada. Es que tú eres la esposa del pastor. Y es un reto. Es un reto para decir: si sí tengo el don y soy cobarde, pues la cobardía es pecado. Entonces, si soy amada por Dios, entonces tengo que obedecer. No es por emociones, tengo que empezar lo que Dios me dice que yo estoy haciendo. Es un reto para los dos lados. Y hay que tener cuidado. Son dos extremos. Hay mujeres que quieren gobernar al esposo. Hay esposas de pastores que quieren gobernar al esposo. Ay, corre a esa mujer que no me gusta. Cálmate. Tú no puedes decir eso al pastor. Debes de ser inteligente. Mira, mi amor, sé prudente con esa mujer, pero tú no tienes autoridad para decir lo que el pastor deba de hacer. Tú puedes ser la voz. Una persona sabia, una persona inteligente que puede llegar al corazón del esposo y hablar a su corazón, pero con inteligencia y sabiduría, con respeto, no con dominio, no imponiéndole lo que tiene que hacer. Si el esposo se equivoca, el esposo es el pastor y el esposo es llamado por Dios. Aún en esas equivocaciones que él tenga, serán necesarias dentro del plan perfecto de Dios para cumplir el propósito que Dios tiene para él. Lo que Dios le está enseñando a él individualmente. Y uno tiene que aprender a callarse y a no decir: te dije. Una mujer debe ser muy sabia para decir: esposo mío, yo solamente quiero ser tu esposa. Quiero amarte, quiero educar a mis hijos, quiero estar a tu lado, quiero ser testimonio, quiero respetarte. ¿Sí? Y nada más. Pero hay esposas de pastores que crían hijos, pero que no están ni en la iglesia ni están con los hijos. Y muchas veces están estorbando la obra de Dios. ¿Por qué? Porque no permiten
que otras mujeres se levanten, y creo que ya se mencionó algún puntito, y esta es una guía de parte del Señor. No permiten que otras mujeres se levanten para tener un lugar de liderazgo. Si la esposa del pastor no está funcionando, entonces, y Dios levanta a una mujer que es una mujer sabia, una mujer prudente, una mujer preparada, una mujer que está dispuesta a pagar el precio, debe de dirigirla el pastor. Pero no debe de estorbar la obra de Dios, porque hay muchos conflictos a veces en la iglesia cuando la esposa del pastor no toma su lugar, pero también está ni aquí ni allá. Entonces, ubicarse bien, si hace las dos cosas, qué bueno. O sea, si lo está haciendo y lo está haciendo bien de una manera correcta, pero hay cosas que no funcionan porque no han desarrollado ministerios, porque reuniones de matrimonio no, reuniones de mujeres no, iglesia infantil no. Pero la esposa del pastor está deteniendo. Entonces, simplemente saber nuestro llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? Si hemos sido llamadas solamente para ser las esposas de pastores, no debemos de permitir que Él nos ponga carga que no podemos llevar. Y decir claramente, ¿verdad? El pastor necesita tener una esposa que sea un ejemplo, que lo honre con su vida, que lo honre con sus hijos, y es necesario para la obra de Dios. Es necesario para la obra de Dios. Pero ahí están las dos vertientes. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, está diciendo San Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El testimonio de Pablo pesaba tanto, hablando de la veracidad de las Escrituras, que le manda a Timoteo delegar autoridad para enseñar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. San Pablo le dice a Timoteo, tú has hecho bien la función de pastor y maestro, y han surgido hombres fieles que tienen el don y la capacidad para enseñar a otros. Reprodúcete en otros. Ahora, aquí tenemos que ser muy sabios e inteligentes, muy sabias e inteligentes, hablando de la equidad. Cuando nosotros escuchamos ese principio, por ende, quisiéramos inmediatamente ponerlo a la práctica. Pero a veces sucede que en el proceso del desarrollo de la obra hay mujeres que no están listas, a lo mejor tienen dones para enseñar, pero soltar a una mujer que tiene un don sin tener un corazón correcto es como darle autoridad a un alacrán. Se daña mucho la obra, como no se imaginan. ¿Sí? Es importantísimo que las esposas de pastores sean muy cuidadosas al escoger aquellas mujeres fieles que dicen, yo quiero servir. Muy bien, ¿quieres servir? Entonces te voy a discipular. Y entonces empieza a compartir temas sobre la fidelidad, temas sobre la lealtad, temas sobre el servicio, de tal manera que esos temas vayan instruyendo a las mujeres. Y que si en algún momento, en ese discipulado y en ese equipamiento, porque no solamente es que es una buena maestra y es muy homilética, no se trata de eso, se trata también de tener un corazón recto. Si hay una rivalidad entre alguna de las consiervas con la esposa del pastor, no tiene autoridad esa persona para subirse al púlpito, porque va a dividir la obra, sino es que ya le está dividiendo abajo. ¿Sí me explico? Cuando hay honra para los pastores, se delega autoridad. Cuando Moisés delegó autoridad sobre Josué, había una relación, había amor, había servicio, había aprendizaje. No se trata de ver quién tiene dones, se trata de relación.
Así es que si hay una persona que está tratando de competir, es una persona que no tiene un corazón sano y primeramente hay que tratar con su corazón. ¿Sí? Sí, porque se encuentra uno con ese tipo de situaciones. En todo ese proceso hubo mujeres que Dios estaba levantando y había personas que empecé ahí yo a oír murmuraciones de que yo quería hacer todo. Y yo digo, no, la prueba está que hemos llegado hasta donde hemos estado porque hemos delegado. Pero en ese tiempo el Señor me habló y me dijo, delégales autoridad. Y les empecé a delegar, y tú con las viudas, y tú con las jóvenes, y yo con las casadas. Pero yo sabía que no tenían un corazón recto. Entonces se acabó el grupo de viudas, se acabó el grupo de jóvenes, se acabó todo. Y ellos me dijeron, es que ya no sabemos qué hacer, ya no vienen. Y yo les dije, no se preocupen, no hay problema, vamos a juntarnos de nuevo todo el grupo. Ahora, quise ser sabia para derribar esos argumentos y esos conceptos. Porque lo que Dios pone, Dios lo respalda. Lo que Dios no pone, se cae. Pero a veces es necesario soltar, ¿verdad? Para derribar argumentos. Definitivamente. Qué importante es reproducirse. ¿Por qué? Bueno, porque sobre todo cuando la iglesia nace y nace la familia pastoral, y la familia pastoral todos son cristianos y se ayudan mutuamente y tienen dones y soportan la obra, pero no pueden quedar ahí. Porque si quedan ahí, entonces la iglesia no crece. Tenemos que extendernos. Tiene que venir la descendencia. Para el que es llamado por Dios, ya no es como la dinastía del Antiguo Testamento, que los hijos quedaban como herencia, siguiendo la descendencia, aunque los hijos eran impíos como los hijos de Elí. No. Ahora, si nuestros hijos son llamados por Dios y pagan el precio y todo, ellos serán levantados para seguir el linaje. ¿Sí? Pero si no, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que reproducir ministerios. ¿Sí? Tenemos que reproducir ministerios. La gente que Dios llame, instruirla, discipularla, para que se sostenga. Que vamos a enfrentar situaciones, sí, las vamos a enfrentar. Pero hay que creer, hay que confiar, hay que discipular. Así es que la recomendación ahora, corriendo la carrera, esto es parte de la carrera. Yo ahora pienso, yo tengo 12 coordinadores. Cuando yo salgo fuera, antes yo dejaba a los pastores enseñando, ahora dejo a los coordinadores enseñando. Me reproduje en ellos. Ahora ellos no solamente están capacitados para técnicamente, para enseñar lo que es una clase, todo respecto de los niños, sino que ellos predican y enseñan. Entonces, cuando yo tengo que salir, yo asigno en mi calendario anual, en esta fecha fulanito va a compartir. ¿Por qué? Porque los he enseñado, los he formado, todos tienen instituto bíblico, ellos me mandan sus sermones, los checo, los veo. Ellos son los que se han reproducido. Segunda de Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La teología del sufrimiento, que no aceptamos. Por eso nos frustramos, porque no queremos sufrir. Por eso nos cuesta mucho trabajo enfrentar las situaciones que se nos vienen, porque en nuestra teología no está el sufrimiento. Queremos todo suave, sonreír, que todo vaya bien, que la iglesia sea un pedacito del cielo, pero también hay cizaña, ¿verdad? Y tenemos que ser bien inteligentes para discernir cuándo es trigo y cuándo es cizaña, y cómo tratar una cosa y cómo tratar la otra. ¿Sí? A los que son cizaña,
Dales evangelismo para que conozcan a Dios y nazcan de nuevo antes de que te maten. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En Juan 12:24, hablando de la muerte de Jesús, dice: les aseguro, es una versión parafraseada, que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo, pero si muere, da abundante cosecha. Da abundante cosecha. Así es que cuando una esposa de pastor pasa por penalidades y sufrimientos, pero se niega a sí misma, entonces da abundante cosecha. No se trata de estar soportando a la hermanita carnal, hay que tratar los asuntos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y aguanta si sufres penalidades y el nivel de la iglesia todavía no está, que el esposo no tiene entendimiento y que en algún momento Dios permite que no se traten las cosas bíblicamente con justicia, porque Dios nos está enseñando y nos está formando. Así de fácil. Así es que para vivir hay que morir a nosotros mismos para dar abundante cosecha. Fíjate que en Juan capítulo 15, verso 5 es muy interesante ver, donde el Señor dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dios quiere que estemos apegados a Dios para dar mucho fruto. Y Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Cuando yo estudié la palabra fruto, es la palabra griega karpos, que significa dejar descendencia. Dejar descendencia. Tenemos que dejar descendencia en cada área donde estemos. Si es en el ministerio de mujeres, si es en el ministerio de maestros, coordinadores, cabezas de grupo. Dejar descendencia. Equipar gente, pastorear. Vaciar en ellos lo que Dios nos ha dado. Y sabemos que lógicamente hay que pagar un precio, ¿verdad? Hay que pagar un precio por esto. Mientras que nosotros estamos muriendo, la iglesia está viviendo. Nos hemos negado, hemos perdonado, hemos cubierto. ¿Y a Dios le ha placido? Hacer reproducir toda la descendencia aquí y en todo el mundo. Se ha pagado un precio por ello, y cuando pensamos en lo que Dios ha hecho, decimos: valió la pena. Así como Jesús dijo: vosotros sois el fruto de la aflicción de mi alma. Valió la pena el ataque, valió la pena los golpes, valió la pena el sacrificio, valió la pena la humillación. Ustedes son el fruto de la aflicción de mi alma. Vale la pena todo esto para que el evangelio de Dios sea extendido. Por eso es importante correr la carrera legítimamente. Fíjese lo que dice 2 de Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Sí? No es coronado. ¿Quién te corona? Dios. Si no lucha legítimamente. Si una esposa de pastor se amarga, ¿cómo puede ser coronada? ¿Verdad? Porque siempre va a haber un culpable.
¿Alguien que lo dijo? ¿Alguien que lo hizo? Es como en una familia. Si en una familia un hijo es muy grosero con los papás y los papás se amargan, no los van a poder ayudar, no los van a poder levantar. Si en una iglesia la esposa de un pastor se amarga, ¿cómo vamos a poder levantar a la gente? ¿Cómo la vamos a poder pastorear? ¿Cómo le vamos a poder decir perdona? ¿Cómo le vamos a poder decir no te dejes llevar por las emociones? Ciertamente cada una de nosotras, como lo habló Pau y como lo habló Connie, pasaron su proceso, pero ellas ahorita están a otro nivel. Es lo que vivieron, pero eso les enseñó y las impulsó hacia los principios de Dios, hacia la presencia de Dios. Entonces debemos de correr la carrera legítimamente, no engañarnos a nosotras mismas cuando viene una situación o viene una prueba. Tenemos que ir a Dios, tenemos que ir a su palabra, tenemos que estar apegados a Él para dar fruto. Para dar fruto. De verdad, a veces estamos viviendo situaciones difíciles que tú dices, híjole, yo pensé que esto yo no lo iba a enfrentar. Situaciones que a veces no esperas, que tú dices, ay, es aquí adentro, no. Gente que te empieza a difamar por internet, que mandan escritos, que dicen un montón de cosas, y lo más tremendo es que a veces los de adentro también se la creen. Y eso momentáneamente te duele, pero no te puedes quedar ahí. ¿Sí? A mí me quisieron hacer un complot en el grupo de maestros. Querían dañar a todo el grupo, pero son pioneros. Yo los vi desde el principio. Y ellos me conocen y me aman. Y cerramos todas las puertas de tal manera que Dios trajo a la luz los que estaban encubiertos, ¿no? Pero ¿qué hace uno? Ay, ¿y si fulanito se cree lo que leyó? Y a veces somos propagadores de eso. Y yo nada más digo, los bendigo. Señor, los bendigo, los perdono. No, ¿quién soy yo para juzgar si su nivel es poco, es medio, es muy bajo? Pero yo solamente digo, los perdono, los bendigo en el nombre de Jesús. Y los puedo ver enfrente de mí y los abrazo. Porque esa es una gracia. Es una gracia de parte del Señor. Porque si corremos la carrera legítimamente, como Dios dice, y yo dije, si me hubiera ido por las emociones, olvídate. Lo que el diablo quiere es descalificarte. Después de haber sido un heraldo, no venga yo a ser descalificado. Y te tienes que poner sobre las rodillas y decir, Señor, tú eres más inteligente que cualquier hombre. Dame sabiduría, guíame, Señor. Guíame. Y Dios es tan hermoso que nos da sabiduría. Dios es tan hermoso que cubre su obra. Dios es tan hermoso que hace florecer y crecer y multiplicar su descendencia una vez que se ha sacado la cizaña. Oremos. Señor, tenemos un gran reto delante de nosotras. Tenemos un gran reto delante de nosotras. Y mi Señor, queremos correr la carrera legítimamente, soportando, aguantando, renovando nuestra alma, decidiendo hacer tu voluntad y no lo que yo siento, sino lo que tú dices, buscando y escudriñando tus tesoros
esa palabra bendita que es como una espada, para derribar toda idea, todo argumento, todo pensamiento, para derribar toda fortaleza. Oh, mi Señor, que amemos tu palabra, que amemos tu presencia, que te reconozcamos a ti, Señor, en todos nuestros caminos. Ir contigo y preguntarte de qué se trata cada situación que pasa. Porque sabemos que tú eres Dios y tú tienes todas las respuestas y tú eres el que peleas por cada una de nosotras. Agradezco, Señor, tu amor. Agradezco tu intervención divina. Agradezco tu fidelidad y tu lealtad. Agradezco, Señor, el entendimiento, Señor, que tú das a cada mujer que está aquí presente. Porque eso es en lo que debemos de gloriarnos, en el entenderte y en el conocerte. Y Señor, sabemos que cuando te entendemos hay una gran responsabilidad para responder ante la adversidad. Y mi Señor, queremos ser mujeres estables emocionalmente, espiritualmente, y que nos use, Señor, para toda esa descendencia nueva que viene. Que cada uno de nosotros dejemos descendencia. Sabemos que esto es un reto, pero nos comprometemos, Señor, a trabajar de una manera más concienzuda con la gente que tú nos das, en cualquiera de los ministerios, a amarlos, a estar cerca de ellos, a orar por ellos, a estar atentos a sus vidas, a su formación, a su educación, a su comportamiento, sobre todo de aquellas personas que están en el ministerio. Oh, mi Señor, aquí estamos y queremos, Señor, seguir teniendo esa dependencia de ti, apegados a ti. Apegados a ti. Y te dice tu Dios: he aquí está mi espíritu para sanar. Sé que has sufrido, dice Dios, pero no estás sola. Yo estoy contigo. Cada vez que tú clames a mí, yo te voy a responder. Dice el Señor: no te escondas en esa cueva. Reconoce mi silbo apacible. Reconoce cuando soy yo que quiero atraerte con cuerdas de amor. Reconoce cuando quiero fortalecer tus brazos, cuando quiero animarte. Las pruebas y las tentaciones que se han venido, ninguna será más grande que yo. Porque juntamente con la prueba, dice tu Dios, te dará la salida. Te llamarán la mujer sabia, la mujer inteligente, la mujer estable. Esa mujer que pelea las batallas, que sabe tomar las armas. La espada de mi espíritu, que es la palabra de Dios. La trazarás de una manera que te vas a maravillar. Tu corazón será desnudado ante mi presencia y mi palabra. Y tus enemigos van a ser derribados. Ideas, pensamientos, argumentos que se han levantado no tendrán fuerza, porque la luz de mi espíritu y de mi palabra te alumbrarán. Y tú vas a decir: gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias por tu luz. Y dice el Señor, yo te sano. Yo te sano, no estás desprotegida. Solo sé una sierva, dice tu Dios. Solo sírveme con corazón recto. Y yo te voy a honrar, dice Dios. Ponga su mano cerca de otro de sus consiervas y dígale, Señor, tu mano repose sobre ella. Tu mano repose sobre ella para que haga tu obra. El enemigo ha venido y ha mentido con ideas, pensamientos, argumentos de tristeza, de desánimo, de desaliento, de falta de perspectiva, de ver lo que Dios quiere que tú veas. Pero dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Señor, esas preguntas que yo te he hecho, tú me las estás respondiendo. Y dice el Señor, yo te sano. Yo te sano. No nada más el alma, también sano tu cuerpo. Tú te has hecho preguntas y has dicho, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esta enfermedad? Y dice tu Dios, esa enfermedad no tiene parte ni suerte contigo. He aquí, dice tu Dios, la fe y la confianza que tengas en mí será tu arma más poderosa para que todo enemigo caiga, para que toda enfermedad y toda célula maligna se muera en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Bendigo, Señor, a mi hermana que está a mi lado, la bendigo. Bendícela, Señor, con salud. Bendícela, Señor, protegiéndola. Tu cobertura repose sobre ella a nivel de su cuerpo, de su alma, de su espíritu. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Ahora sea usted los brazos del Señor y abrace a alguien. Que Dios les bendiga.